Tu hermano es el listo. Tú estás destinada a apoyar, no a liderar. Las palabras de mi padre atravesaron la elegante sala de conferencias como una cuchilla, cada sílaba diseñada para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Me quedé sentada, atónita, mientras él continuaba con su anuncio ante los miembros de la junta directiva y la familia reunidos. Mateo se hará cargo de Consorcio Altavista y heredará el fondo fiduciario de 900 millones de pesos que mi madre estableció. Mi nombre es Julieta Garza y tengo 32 años. Desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de mi hermano menor. Mientras Mateo recibía elogios por cada logro mediocre, se esperaba que yo sonriera, apoyara y guardara silencio. Pero este momento se sintió diferente. No era solo otra cena familiar donde papá colmaba de atención a su hijo predilecto. Era mi futuro entero siendo entregado a otro. La sala con paneles de caoba quedó en silencio, excepto por el suave rasguño de la pluma del taquígrafo judicial. Mateo se enderezó en su silla, una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro mientras aceptaba las felicitaciones de los miembros de la junta. A sus 29 años, siempre había sido el favorito de papá, el heredero natural que no podía hacer nada mal a los ojos de Ricardo Garza. Lo vi estrechar la mano de nuestro padre, ambos radiantes de satisfacción. Julieta continuará en su actual rol de apoyo, agregó papá, apenas mirándome. Siempre ha sido buena con los detalles, el trabajo tras bastidores. Ahí es donde pertenece. Me obligué a aplaudir cortésmente, el sonido hueco en mis oídos. Alrededor de la mesa, los miembros de la junta asintieron con aprobación, como si este resultado hubiera sido inevitable. Algunos evitaron mi mirada por completo, mientras que otros ofrecieron sonrisas compasivas que solo empeoraron la humillación. Pero algo parpadeó en el fondo de la sala, un movimiento que captó mi atención por un instante antes de volver a centrarme en la celebración familiar que se desarrollaba ante mí. Mateo ya estaba discutiendo su visión para la empresa, su voz llena de la confianza que provenía de no tener que demostrar nunca su valía. Planeo expandir nuestra operación significativamente, declaró, gesticulando ampliamente. Necesitamos pensar en grande, tomar más riesgos. Me mordí la lengua, recordando las innumerables veces que su toma de riesgos casi nos había costado contratos importantes. Pero señalarlo ahora solo confirmaría la evaluación de papá sobre mí como una partidaria orientada a los detalles en lugar de una líder visionaria. Así que me quedé sentada, con las manos cruzadas en mi regazo, viendo a mi hermano aceptar una herencia que debería haber sido ganada en lugar de simplemente entregada. El sentimiento ominoso en mi pecho me decía que este momento definiría todo lo que vendría después, aunque no tenía idea de cuán dramáticamente estaba a punto de cambiar la tarde. Crecer en la casa de los Garza significaba aprender desde temprano que las opiniones no se valoraban por igual. Papá, Ricardo Garza, había convertido Consorcio Altavista de una pequeña firma de consultoría en una potencia regional, y gobernaba tanto la empresa como nuestra familia con el mismo puño de hierro. Mi madre, Patricia, había fallecido cuando yo tenía 15 años, dejando que papá nos criara a Mateo y a mí de acuerdo con sus rígidas creencias sobre los roles de género y la jerarquía familiar. Mateo tiene los instintos naturales para los negocios, le decía papá a cualquiera que escuchara. Piensa como un empresario. Julieta es metódica, cuidadosa, perfecta para roles de apoyo. No importaba que yo me hubiera graduado summa cum laude de la escuela de negocios mientras Mateo apenas se las arregló para graduarse con un promedio de C. No importaba que hubiera pasado los últimos 8 años abriéndome camino a través de cada departamento de nuestra empresa, aprendiendo el negocio desde cero. Lo que importaba era que Mateo era el hijo, el elegido, y yo era solo la hija que resultaba ser buena con las hojas de cálculo. La ironía no se me escapaba. Mientras Mateo asistía a eventos de networking y jugaba al golf con clientes potenciales, yo era la que realmente mantenía la empresa en funcionamiento. Revisaba cada contrato importante, detectaba los errores contables que podrían habernos costado millones y solucionaba silenciosamente los problemas que el pensamiento visionario de Mateo creaba. Cuando el grupo Hernández casi retiró su cuenta porque Mateo había prometido plazos imposibles, fui yo quien trabajó durante 3 fines de semana para salvar la relación. Cuando su agresiva expansión en el mercado de Monterrey comenzó a perder dinero a raudales, desarrollé el plan de reestructuración que la volvió rentable. Pero papá nunca vio nada de eso. Él veía el carisma de Mateo, su capacidad para dominar una habitación, su disposición a tomar decisiones audaces sin atascarse en detalles innecesarios.
Lo que papá no reconocía era que esos detalles a menudo eran la diferencia entre el éxito y la catástrofe. La abuela Leonor había sido diferente. Incluso antes de su muerte hace 6 meses, había hecho preguntas incisivas sobre el negocio, queriendo entender no solo la visión, sino la ejecución. Me acorralaba en las cenas familiares, preguntándome sobre proyectos específicos y escuchando atentamente mientras le explicaba los desafíos que enfrentábamos. A diferencia de papá, parecía genuinamente interesada en mi perspectiva. Tienes la mente de tu abuela para los negocios, me había dicho durante nuestra última conversación. Ella construyó los cimientos sobre los que tu padre se expandió. Nunca lo olvides, Julieta. Pensé en esas palabras ahora mientras Mateo continuaba delineando sus planes para la empresa. Sus ideas eran audaces, ciertamente, pero carecían del análisis cuidadoso que había hecho exitoso a Consorcio Altavista. Habló de duplicar nuestra fuerza laboral en 2 años, expandirse a 3 nuevos mercados simultáneamente e invertir fuertemente en tecnología que claramente no entendía. Los miembros de la Junta sentían, pero podía ver la preocupación en los ojos de algunos. Eran personas inteligentes que entendían de negocios, y podían oír las mismas campanas de alarma que sonaban en mi cabeza. Pero ninguno de ellos desafiaría al heredero natural, especialmente no frente a su padre. Una ligera conmoción en el fondo de la sala volvió a llamar mi atención, pero cuando miré, solo vi los rostros familiares de nuestra abogada de familia y su asistente. La humillación se apoderó de mí como un peso familiar mientras Mateo se deleitaba en su momento de triunfo. No era la primera vez que me relegaban a un segundo plano mientras él se llevaba el crédito y el reconocimiento, pero esta se sentía como la más definitiva. 900 millones de pesos y el control de una empresa que conocía mejor que nadie le eran entregados a alguien cuyo mayor logro empresarial fue no destruir por completo los departamentos que yo había construido. Quiero agradecer a mi padre por creer en mí, dijo Mateo, su voz con esa sinceridad practicada que había perfeccionado a lo largo de los años, y por supuesto a mi hermana, Julieta, por todo su apoyo. Sé que puedo contar con ella para ayudarme a implementar mi visión. Las palabras dolieron porque reducían 8 años de mi carrera a un papel secundario en su historia. Siempre había sabido que este día llegaría, pero saberlo y vivirlo eran cosas completamente diferentes. Alrededor de la mesa, vi los rostros de personas con las que había trabajado, personas que sabían exactamente cuánto contribuía yo al éxito de la empresa. Y, sin embargo, ninguno de ellos hablaría. La política corporativa era más poderosa que la verdad. Julieta siempre ha sido la persona de los detalles, continuó papá, su tono sugiriendo que esto era de alguna manera un cumplido. Ella se asegurará de que todo funcione sin problemas mientras Mateo se enfoca en el panorama general. Quería recordarle la cuenta de Morales, donde mi atención al detalle había identificado una laguna contractual que nos ahorró 50 millones de pesos, o la reestructuración de nuestra oficina de Querétaro que yo había diseñado, que aumentó la productividad en un 30% mientras reducía los gastos generales. Pero desafiar la narrativa de papá solo probaría su punto de que yo no era material de liderazgo. En cambio, sonreí y asentí, interpretando el papel que se me había asignado desde la infancia. Estoy emocionada de apoyar la visión de Mateo, dije, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. La empresa lo es todo para nuestra familia. Mateo se acercó y me apretó el hombro en lo que probablemente pretendía ser un gesto fraternal, pero que se sintió más como un recordatorio de su dominio. Eso es lo que me encanta de Julieta, dijo. Siempre ha sido una jugadora de equipo. Una jugadora de equipo. Como si no hubiera estado cargando con el equipo durante años mientras él se llevaba el crédito. Como si mis ideas e innovaciones fueran solo juego en equipo en lugar de liderazgo. El desprecio casual fue casi peor que el rechazo rotundo de papá a mis capacidades. Bueno, creo que eso concluye nuestros asuntos por hoy, anunció papá, levantándose para señalar el final de la reunión. Mateo, deberíamos discutir el cronograma de la transición. Mientras la gente comenzaba a recoger sus papeles y a prepararse para irse, volví a ver movimiento en la esquina del fondo. Nuestra abogada de familia, Victoria Cantú, estaba de pie cerca de la puerta con lo que parecía un documento formal en sus manos. Su expresión era seria, casi sombría, y parecía estar esperando algo. La sensación de pavor en mi estómago se intensificó, aunque no podía entender por qué. Lo peor ya había sucedido, ¿no? Justo cuando papá y Mateo comenzaban a discutir los planes de transición, Victoria Cantú carraspeó ruidosamente desde el fondo de la sala.
Disculpen, dijo, su voz con la autoridad que provenía de 30 años de práctica legal. Antes de concluir, hay algo importante que debe abordarse. La sala quedó en silencio. Victoria había sido la abogada de nuestra familia desde antes de que yo naciera, manejando todo, desde contratos corporativos hasta planificación patrimonial. No era alguien que interrumpiera reuniones a la ligera, y el documento formal en sus manos sugería que no se trataba de un asunto administrativo menor. Victoria, ¿de qué se trata esto?, preguntó papá, su tono cambiando de festivo a preocupado. ¿Puede esperar? Estamos en medio de... Me temo que no puede esperar, Ricardo, interrumpió Victoria, algo que nunca había hecho en todos los años que la conocía. Esto se relaciona directamente con el anuncio de la herencia que acabas de hacer. La sonrisa confiada de Mateo comenzó a flaquear. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz más aguda de lo habitual. Todo está resuelto. El testamento de la abuela se leyó hace 6 meses. Victoria caminó hacia el frente de la sala, sus tacones resonando contra el piso pulido con precisión deliberada. Todos los miembros de la junta estaban observando ahora, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba, aunque no podía entender por qué. Eso es correcto, Mateo. El testamento original de tu abuela se leyó hace 6 meses, dijo Victoria, colocando el documento sobre la mesa de conferencias. Sin embargo, lo que se leyó no fue su testamento final. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. El rostro de papá se había puesto pálido, y Mateo miraba a Victoria como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Alrededor de la mesa, los miembros de la junta intercambiaron miradas confusas, claramente tan desconcertados como yo. No entiendo, dijo papá lentamente. El testamento de mamá se finalizó hace años. Dejó claras sus intenciones. Tu madre hizo una enmienda a su testamento 3 semanas antes de su muerte, anunció Victoria, su voz firme y profesional. Vino a mi oficina el 15 de enero y ejecutó un codicilo que cambió significativamente la estructura de la herencia. Sentí que la sala giraba a mi alrededor. El 15 de enero fue 2 días después de que la abuela Leonor hubiera visitado la oficina para revisar nuestros informes trimestrales. Había pasado horas revisando nuestros estados financieros, haciendo preguntas detalladas sobre el rendimiento de cada departamento. Yo había asumido que era solo su habitual enfoque minucioso para entender el negocio. Eso es imposible, dijo Mateo, su voz quebrándose ligeramente. Nos lo habría dicho. Se lo habría dicho a papá. Victoria abrió el documento con eficiencia practicada. Leonor Garza fue muy específica en sus instrucciones. Quería que el testamento enmendado permaneciera sellado hasta el día en que la herencia se anunciara formalmente a la empresa. Creía que proporcionaría la evaluación más precisa de cómo la familia realmente veía a ambos herederos potenciales. La comprensión me golpeó como un golpe físico. La abuela nos había estado poniendo a prueba. Había estado observando cómo papá nos trataba a Mateo y a mí, observando nuestras contribuciones reales al negocio y tomando su decisión final basada en lo que presenció en lugar de lo que le habían contado. ¿Qué dice la enmienda?, exigió papá, aunque su voz sugería que ya temía la respuesta. Victoria me miró directamente por primera vez desde que entró en la sala. La enmienda designa a Julieta Garza como la beneficiaria principal del fondo fiduciario de 900 millones de pesos y le otorga el control mayoritario de Consorcio Altavista. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír mi propio latido. El rostro de Mateo había pasado de pálido a ceniciento, y papá miraba a Victoria como si acabara de anunciar que la gravedad había dejado de funcionar. Alrededor de la mesa, los miembros de la junta estaban procesando esta información con la cuidadosa atención de personas que entendían que todo lo que creían saber acababa de cambiar. Debe haber algún error, susurró Mateo. Pero incluso él parecía saber que Victoria Cantú no cometía errores con documentos legales. Me quedé congelada en mi silla, incapaz de procesar por completo lo que acababa de escuchar. Después de 32 años de que me dijeran que no era lo suficientemente inteligente, que no era material de liderazgo, que no era la elección correcta. La única persona cuya opinión había construido esta empresa me había elegido a mí. Victoria continuó leyendo el documento, su voz cortando el silencio atónito. El testamento enmendado de la señora Leonor Garza establece, después de una cuidadosa observación de las contribuciones de mis 2 nietos a Consorcio Altavista,
he llegado a la conclusión de que Julieta posee la perspicacia para los negocios, la atención al detalle y el pensamiento estratégico necesarios para liderar la empresa hacia el futuro. La boca de Mateo se abrió y se cerró como un pez boqueando en busca de aire. El chico de oro, a quien nunca se le había negado nada en su vida, escuchaba por primera vez que alguien lo había encontrado deficiente. Papá, mientras tanto, se había hundido en su silla como si el peso de esta revelación lo estuviera aplastando físicamente. Continué leyendo, me oí decir, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Victoria asintió con aprobación. Aunque Mateo demuestra entusiasmo y carisma, su toma de decisiones ha mostrado un patrón de errores costosos que podrían poner en peligro el futuro de la empresa. La crisis del contrato del Grupo Hernández, la fallida estrategia de expansión en Monterrey y la casi bancarrota de nuestra oficina de Querétaro bajo su supervisión me han convencido de que el liderazgo requiere más que personalidad y buenas intenciones. Cada punto que Victoria enumeró era un fracaso cuidadosamente documentado que yo había solucionado en silencio. La abuela había estado observando más de cerca de lo que ninguno de nosotros se había dado cuenta, y había estado llevando la cuenta. El contrato de Hernández que Mateo casi había perdido por promesas imposibles, yo lo había salvado renegociando los términos y trabajando 3 fines de semana consecutivos. La expansión de Monterrey que perdió dinero durante 8 meses, yo había desarrollado el plan de reestructuración que la volvió rentable. La crisis de la oficina de Querétaro que podría habernos destruido, yo había identificado los problemas e implementado soluciones mientras Mateo se llevaba el crédito por un liderazgo audaz. Además, continuó Victoria, durante mi última visita a las oficinas, observé que los empleados acudían constantemente a Julieta en busca de orientación sobre problemas complejos, mientras que la participación de Mateo generalmente requería corrección o aclaración posterior. Este patrón sugiere que el liderazgo operativo real de la empresa ya recae en Julieta, independientemente de los títulos oficiales o las expectativas familiares. Pensé en ese día de enero en que la abuela había recorrido las oficinas. Había llegado sin previo aviso, afirmando que quería ver cómo funcionaban las cosas realmente en lugar de recibir una presentación pulida. Me había sorprendido la cantidad de empleados con los que habló, la cantidad de preguntas que hizo sobre las operaciones diarias. Ahora lo entendía, había estado llevando a cabo una evaluación. Esto es una locura, explotó finalmente Mateo, su compostura cuidadosamente mantenida resquebrajándose por completo. Yo soy el que ha sido preparado para este puesto. Soy el que papá eligió. No puedes simplemente cambiar todo por un documento de último minuto. El documento es legalmente vinculante, respondió Victoria con calma. Tu abuela tenía todo el derecho de modificar su testamento, y estaba en su sano juicio cuando hizo estos cambios. Tengo la documentación médica para respaldar su competencia mental, así como un testimonio en vídeo que grabó explicando su razonamiento. Papá encontró su voz por fin, aunque salió como un susurro ronco. ¿Grabó un testimonio en vídeo? ¿Lo hizo? Leonor quería asegurarse de que no pudiera haber ninguna duda sobre sus intenciones o su razonamiento. Pasó un tiempo considerable documentando las decisiones de negocio específicas y los resultados que influyeron en su elección final. La sala parecía inclinarse sobre su eje. Cada suposición sobre nuestra familia, cada creencia sobre el futuro, cada plan que Mateo y papá habían hecho se desmoronaba en tiempo real. Podía verlo en sus rostros, la comprensión de que la abuela Leonor había estado observando, evaluando, y en última instancia, rechazando la narrativa que habían construido sobre la inevitable sucesión de Mateo. En conclusión, leyó Victoria, dejó el control de consorcio Altavista a Julieta porque ya ha demostrado las cualidades de liderazgo necesarias para el éxito continuo de la empresa. Ha estado liderando sin el título. Ahora tendrá tanto la responsabilidad como la autoridad que sus contribuciones se han ganado. El silencio que siguió a las últimas palabras de Victoria fue diferente a todo lo que había experimentado. Fue el sonido de todo lo que Mateo y papá creían sobre sí mismos, sobre nuestra familia, sobre el orden natural de las cosas, derrumbándose de una sola vez. Mateo fue el primero en reaccionar, levantándose tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Esto es ridículo, dijo, su voz elevándose a un tono que no había escuchado desde que éramos niños. Me he estado preparando para esto toda mi vida. Todos saben que soy el heredero. No puedes simplemente cambiar eso por alguna manipulación de último minuto. Mateo, dijo Victoria con firmeza, tu abuela no fue manipulada.
Pasó meses observando las operaciones del negocio antes de tomar su decisión. Esto no fue impulsivo, fue el resultado de una evaluación cuidadosa. Papá finalmente habló, su voz hueca. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezó mamá a tener dudas sobre Mateo? Victoria consultó sus notas. Según mis registros, Leonor solicitó por primera vez una revisión de su planificación patrimonial en septiembre, aproximadamente un mes después de la crisis del Grupo Hernández. Dijo que quería reevaluar si sus suposiciones originales sobre la sucesión eran precisas. La crisis del Grupo Hernández. Fue cuando Mateo le prometió a un cliente que podríamos entregar un análisis de mercado completo en 2 semanas, un proyecto que normalmente llevaba 6 semanas. Cuando el cliente amenazó con cancelar su contrato, papá había elogiado a Mateo por ser agresivo y pensar fuera de la caja. Lo que papá no sabía era que yo había pasado todas las noches durante 2 semanas creando un análisis modificado que satisfacía el cronograma del cliente mientras mantenía nuestros estándares de calidad. Nunca dijo nada, susurró papá. Nunca indicó que lo estaba reconsiderando. Leonor solicitó específicamente discreción, explicó Victoria. Quería observar la dinámica familiar sin influir en el comportamiento. Sintió que anunciar sus intenciones de reconsiderar comprometería la autenticidad de su evaluación. Pensé en todas esas cenas familiares de los últimos meses, todas las veces que la abuela me había hecho preguntas detalladas sobre el trabajo. Mientras papá y Mateo discutían los planes futuros de Mateo, yo había asumido que solo estaba conversando. Pero ahora me daba cuenta de que había estado realizando entrevistas de trabajo. Mateo comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, con las manos apretadas en puños. Tiene que haber una forma de impugnar esto. Influencia indebida, incapacidad mental, algo. La gente no cambia de opinión sobre la herencia después de décadas. Lo hacen cuando reciben nueva información, respondió Victoria. Leonor lo documentó extensamente. Mantuvo registros de decisiones de negocio específicas, sus resultados y quién era realmente responsable tanto de los fracasos como de los éxitos. El patrón que identificó fue bastante claro. ¿Qué patrón?, preguntó papá, aunque su tono sugería que comenzaba a entender. Victoria me miró directamente antes de responder. Mientras Mateo recibía el crédito por el liderazgo, Julieta era consistentemente la que resolvía problemas, prevenía desastres y aseguraba el éxito real de la empresa. Leonor concluyó que el liderazgo efectivo ya estaba ocurriendo. Simplemente no estaba siendo reconocido ni recompensado. La verdad de esas palabras golpeó la sala como una fuerza física. Todos los miembros de la junta presentes habían sido testigos de esta dinámica. Habían visto a Mateo hacer anuncios audaces y me habían observado a mí manejar silenciosamente la implementación. Habían asistido a reuniones donde la visión de Mateo era elogiada y me habían observado a mí trabajando hasta altas horas de la noche para hacer que esas visiones realmente funcionaran. Además, continuó Victoria, Leonor estaba particularmente preocupada por las proyecciones financieras de Mateo para la expansión futura. Hizo que su director financiero revisara sus propuestas de forma independiente y las encontró, en sus palabras, peligrosamente optimistas e inadecuadamente investigadas. Recordé esas propuestas. Mateo quería expandirse a 4 nuevos mercados simultáneamente, duplicar nuestra fuerza laboral en 18 meses e invertir en sistemas tecnológicos que costarían más que nuestro beneficio anual. Cuando le mencioné en voz baja mis preocupaciones a papá, las había descartado como el típico pensamiento excesivo de Julieta. Pero la abuela había estado escuchando. Victoria sacó otro documento de su maletín. Hay una cosa más, anunció. Leonor también dejó instrucciones específicas para la transición de poder. Mateo dejó de caminar y la miró fijamente. ¿Qué tipo de instrucciones? Era consciente de que esta revelación sería impactante para la familia. Quería asegurarse de que la transición fuera fluida y profesional, con una interrupción mínima en las operaciones del negocio. Victoria abrió el segundo documento. Con efecto inmediato, Julieta asume el rol de directora ejecutiva de Consorcio Altavista. Mateo conservará su puesto actual como director de desarrollo de negocios, reportando directamente a Julieta. La sala estalló. El rostro de Mateo se puso rojo mientras procesaba la realidad de que ahora trabajaría para la hermana que siempre había considerado su subordinada. Papá parecía tener dificultades para respirar, su visión del mundo cuidadosamente construida desmoronándose ante sus ojos. «Esto es una locura», gritó Mateo.
No trabajaré para ella. No le reportaré a alguien que ha sido mi asistente. Nunca fui tu asistente, dije en voz baja, hablando por primera vez desde que Victoria había comenzado a leer. Estaba limpiando tus errores. La simple verdad de esa declaración lo silenció más eficazmente de lo que cualquier grito podría haberlo hecho. Alrededor de la mesa, los miembros de la Junta asentían ligeramente, reconociendo finalmente lo que todos habían sabido pero nunca habían dicho en voz alta. Victoria continuó leyendo. Leonor también ha establecido un sistema de evaluación de desempeño. El empleo continuo de Mateo y cualquier participación futura en las ganancias dependerán de una mejora demostrada en su toma de decisiones y habilidades de colaboración, según la evaluación de Julieta y la Junta Directiva. ¿Habilidades de colaboración? La voz de Mateo se quebró. Ella es mi hermana, no mi jefa. En realidad, dije, levantándome por primera vez desde que comenzó esta reunión, soy ambas cosas. Y tu primer desafío de colaboración será explicarle al Grupo Hernández por qué el cronograma de entrega que prometiste casi nos cuesta su contrato. Papá finalmente encontró su voz. Julieta, seguramente no tienes la intención de realmente hacer que mi hermano rinda cuentas por sus decisiones, interrumpí. Sí, papá, absolutamente. Empezando con una revisión exhaustiva de cada proyecto que ha gestionado en los últimos 2 años. La devastación en el rostro de Mateo fue casi satisfactoria. Por primera vez en su vida, estaba experimentando las consecuencias de sus acciones en lugar de que alguien más las limpiara en silencio. Papá parecía igualmente atónito, enfrentando finalmente la realidad de que su evaluación de nuestras capacidades no solo había sido errónea, sino peligrosamente equivocada. La Junta necesitará tiempo para procesar esta información, dijo Marcela Torres, nuestra miembro de la Junta con más años de servicio. Pero creo que es importante señalar que esta transición en realidad formaliza lo que muchos de nosotros hemos observado durante años. Otros miembros de la Junta comenzaron a asentir en acuerdo. Julieta ha sido la columna vertebral operativa de esta empresa, agregó Jaime Pérez, nuestro director financiero. Esta decisión reconoce la realidad existente en lugar de crear una nueva. Mateo miró desesperadamente alrededor de la sala, buscando un apoyo que claramente no iba a llegar. ¿Van a aceptar esto? ¿Van a dejar que destruya todo lo que hemos construido? ¿Lo que hemos construido?, pregunté, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema. Mateo, nombra un solo proyecto exitoso que hayas completado sin mi participación. El silencio se prolongó incómodamente mientras Mateo luchaba por responder. Finalmente, se volvió hacia papá con ojos suplicantes. ¿Vas a dejar que me hable así? Papá parecía más viejo de lo que nunca lo había visto, el peso de su error de juicio claramente abrumador. Creo, dijo lentamente, que tu abuela sabía cosas sobre este negocio que yo pasé por alto. Victoria comenzó a recoger sus documentos. La transición será efectiva de inmediato. Leonor también solicitó que les recuerde a todos que Consorcio Altavista siempre ha tenido éxito gracias a una planificación cuidadosa y atención al detalle, no solo a la visión y el carisma. La abuela Leonor tuvo la última palabra después de todo, incluso desde la tumba. Había observado, evaluado y elegido la competencia por encima del favoritismo. La hija que estaba destinada a apoyar, no a liderar, ahora estaba a cargo de todo. El reinado del Chico de Oro había terminado antes de que realmente comenzara, y todos en la sala lo sabían. En los meses siguientes a la revelación de la herencia, la reputación de Mateo se desmoronó, tanto dentro de la empresa como en toda la comunidad empresarial. Se corrió la voz rápidamente sobre cómo el heredero natural había sido ignorado en favor de su hermana supuestamente de apoyo, lo que llevó a clientes y competidores a cuestionar cada decisión que había tomado. Sus intentos de encontrar puestos ejecutivos en otros lugares se vieron constantemente frustrados cuando las comprobaciones de referencias revelaron las verdaderas circunstancias de la pérdida de su herencia y el patrón de errores costosos que habían convencido a su propia abuela de elegir a su hermana en su lugar. Ricardo enfrentó su propia humillación profesional cuando sus colegas se enteraron de que su evaluación de las capacidades de sus hijos había sido tan fundamentalmente defectuosa que su propia madre se había sentido obligada a intervenir desde la tumba, dejándolo confrontar décadas de favoritismo que casi habían dañado irreparablemente el negocio familiar. Mientras revisaba nuestros últimos informes trimestrales, que mostraban beneficios récord bajo mi liderazgo.
Reflexioné sobre cómo la tranquila observación de la abuela Leonor había validado años de trabajo no reconocido y demostrado que el verdadero liderazgo a menudo proviene de aquellos que están ocupados resolviendo problemas en lugar de reclamar el crédito. La venganza que había ganado sin saberlo fue más dulce que cualquier cosa que podría haber planeado, la vindicación definitiva de que la competencia y la dedicación importan más que el favoritismo y los derechos de herencia asumidos.